Esto es 40 de Argentina en Democracia y estamos recordando los 40 años de la elección ganada por el doctor Raúl Ricardo Alfonsín, justo un día como el de hoy, un 30 de octubre del año 1983. Un día en el que el clima acompañó, pero fundamentalmente el clima, como usted decía, las ganas de participar. Eso fue lo importante y lo distinto quizás que después se vino dando, porque todo el mundo quería participar de alguna manera, es decir, fundamentalmente en los dos partidos mayoritarios. Y si bien estaba también el doctor Allende, también estaba no sé si también el Partido Socialista tiene su candidato, sí. El doctor Allende con el PI, pero digamos, lo importante era que la gente en ese momento tomó conciencia de la responsabilidad que significaba votar y apoyar un gobierno democrático, obviamente, a partir de ahí. Bien, en ese entonces, y vamos a repasar ahora, había varias ofertas electorales. Tal vez la de Alfonsín fue la que pudo reunir, no solamente con temas vinculados a la salud, al empleo, y ahora vamos a ver algunas de las propuestas de campaña que tenía él y los otros candidatos. También, lo decíamos anteriormente, una propuesta para tratar de reivindicar la cuestión de los derechos humanos, perseguir judicialmente a quienes habían sido genocidas, y ya comentó el doctor Elvio Molardo, buscar una salida a través de la CONADEP a investigar la verdad histórica, ¿no? Así es, se forma la CONADEP para darle mayor garantía, digamos, a la población. La presidencia era de Ernesto Sábato en la CONADEP, y con 10 o 12 personas altamente distinguidas en la República Argentina, que fueron los que investigaron, fueron los que tomaron testimonio de las víctimas de aquella dictadura. Y bueno, y felizmente se pudo llevar a cabo, no fue fácil, sin lugar a dudas. Fue un trance muy duro, fue un trance, ¿no? muy duro, que le costó luego a Alfonsín 3 o 4 intentos de golpe de Estado, sí, con los cara pintada, que termina ya con Menem, que en la época de Seineldín, que fue el último, claro. Pero felizmente, digamos, se logró con el juicio a la Junta de Comandantes, con 10 jueces extraordinarios y un fiscal como estracera, que terminó con el famoso punto final, sí, y el nunca más, que fue un ejemplo del mundo entero, porque el mundo entero se asombró de ese juicio, que lo comparaba en aquel momento con el juicio de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial a los jerarcanazis. Era un momento y un trance realmente muy complicado, y Alfonsín tuvo la valentía y la decisión política de llevarlo adelante. Pero nos detenemos un minuto sobre las propuestas de campaña que lo llevaron a Alfonsín a ser el presidente elegido en el año 1983. Nos comprometemos a sostener como prioridades de nuestra acción de gobierno en lo económico. Primero, combatir la miseria para desterrar la inmoralidad de la pobreza. Segundo, combatir la desocupación para desterrar la inmoralidad de la riqueza no productiva. Tercero, combatir la inflación para desterrar la inmoralidad del robo periódico del esfuerzo del trabajador argentino. Ahora, Alfonsín. Queremos una sociedad más justa, más buena, más feliz, donde los jóvenes puedan realizarse y realizarla. Luther Vittel, la fórmula de la unidad para la revolución en paz. El odio y las antinomias están al servicio del enemigo. La unidad nacional es el primer paso para que todo cambie. Allende Vial, partido intransigente, lista 6. La última de las fuerzas políticas, que consiguió, creo que apenas un 2%. 2%, sacó, 2%. Sí, el doctor Allende. ¿Usted recuerda, Molardo, por qué Alfonsín decía que no estaba seguro de si ganaba la elección? Y de acuerdo al antecedente histórico, imagínense que
todas las últimas elecciones había ganado el peronismo. Cuando Frondizi gana con el famoso pacto que hace con Perón, sí, que los votos en blanco de Perón en la elección anterior que había sido por convenciones constituyentes, que mandó votar en blanco, después se hace, cuando Frondizi va de candidato, hace el pacto con Perón que mandó el voto en blanco votarlo a Frondizi. Claro. En la época que gana don Arturo Illia, el peronismo estaba proscripto. Después viene el 73, donde gana Cámpora y luego Perón con los 70 y pico %. Entonces los antecedentes que teníamos no eran muy halagüeños como para pensar que se podía ganar fácilmente las elecciones, al contrario. Pero por eso que comenté eso de que unos días antes, en un saludo con Angelo, dice, bueno, voy a ir a tu Asunción porque yo no sé si gano. Claro. Bueno, pero finalmente se dio, ganó. Y bueno, acá Alfonsín creo que son dos análisis. El análisis, lo más importante de Alfonsín es que fue el hombre que impuso nuevamente la democracia en la República Argentina. Obviamente que si uno hace todo el análisis de los 6 años o 5 años y medio de gobierno, hubo falencia, hubo problemas, en donde algunos obviamente por responsabilidad propia, es decir, el responsable no se le puede culpar quizás a otro, pero el presidente, pero también tenemos que acordarnos los 13 paros generales que le hicieron a Alfonsín, sí, en donde hicieron fracasar muchos de los proyectos económicos que tenía el presidente. Y recordamos también que terminó con una hiperinflación que obligó a que el nuevo presidente electo, que era Carlos Saúl Menem, asumiera unos meses antes. Era una jornada muy especial, lo decíamos, porque hace 40 años, justo un 30 de octubre, acudíamos a las urnas y vamos a repasar las crónicas de la época. Fíjense, hay novedades realmente llamativas desde los equipos de exteriores hasta los grabadores que usaban los periodistas en aquel entonces. Eran unos aparatos enormes para poder preguntarle a cada uno de los candidatos qué sentía con esta sensación tan particular de volver a la democracia. La crónica de Alfonsín votando ese 30 de octubre. Enseguida va a entregar su documento al doctor Raúl Alfonsín, a quien le vamos a requerir su opinión. Estamos aquí muy emocionados, desde luego, cumpliendo con nuestro deber cívico y, en fin, en medio de la calidez de todos mis amigos que me han acompañado permanentemente en el día de ayer y hoy. Está siendo aclamado por la gente que lo vio nacer y lo vio crecer, doctor. Sí, es no aclamado, saludado, diría. Alfonsín votando, ya vamos a ver el voto de los otros candidatos. Nos hemos acostumbrado y hemos tenido el último domingo una elección general a presidente. Vamos a tener un balotaje en los próximos días. Pero, Molardo, ¿qué siente usted cuando volvió a votar? Esto de volver a las urnas. ¿Me dijo que antes no había votado? Antes no había votado. No había votado. Fue mi primera elección. La primera elección. ¿Recuerda que Perdón, no, fue mi primera elección, discúlpeme, ahí me equivoqué. Mi primera elección... ¿Como candidato? Como candidato. Como candidato. Pero no, yo había votado, llegué a votar a don Arturo, fue mi primer voto, claro, que fue el 7 de julio de 1963. Bien. Y esto de recuperar después de muchos años la democracia, ¿estaba todo aceitado y organizado para volver a las urnas? Sí, porque se trabajó durante mucho tiempo, es decir, por lo menos dentro del radicalismo se trabajó años antes. Es decir, yo le contaba recién que en el caso de Córdoba en particular, el 28 de diciembre del 82 se formó el CIR. Angeló, por más que estaba prohibido las reuniones, todos los jueves abría por la puerta de atrás de la Casa Radical de Córdoba y había reuniones. Claro. Y un año antes se empezó a trabajar en el diagnóstico y las propuestas. Y lo mismo se hizo a nivel nacional, es decir, yo me acuerdo que Angeló viajaba permanentemente y un grupo de dirigentes importantes de aquella época a Buenos Aires a reuniones con el doctor Alfonsín, armando el gran proyecto de la recuperación de la democracia. Es decir,
En aquel momento ya se creía, ¿no es cierto? Es decir, ya se vislumbraba en la población que quería realmente recuperar la democracia y ejercerla como se la ejerció. Bueno, era la gran oportunidad para elegir las autoridades, para participar. De hecho, los políticos, como Elvio Molardo y otros tantos, en este caso, venían de su participación, el análisis, las recorridas en diversas poblaciones, observando las necesidades, y se convertían en funcionarios. En este caso, usted fue diputado de la provincia de Córdoba. Yo fui en el 83 diputado y presidente de la Cámara de Diputados de Córdoba, y luego también el segundo periodo de Angeló también fui nuevamente diputado provincial. Fue una etapa tan linda de la historia política que nos tocó vivir en aquellos primeros 4 u 8 años, porque tanto la oposición como nosotros como oficialismo veíamos día a día cómo construíamos la democracia, porque los primeros años, legislativamente, los primeros años fue adaptar todas las leyes de la época militar a la democracia. Sí. Después vino la reforma constitucional y que tuvimos que quitar las leyes para adecuarla a la nueva constitución de la provincia de Córdoba. Pero en aquel momento el pueblo, todos nosotros éramos de mayor o menor medida todos dirigentes de los pueblos, del circuito, claro, de las ciudades, entonces que nunca la habíamos saboreado, para dar un término, claro, a lo que hacíamos, y había grandes, pero grandes en los debates, grandes disidencias, grandes debates, pero con gran altura, en donde la oposición era una verdadera oposición, pero en donde aportaban, enriquecían los proyectos. Tanto así que en aquella época se sesionaba no menos de 6 veces al mes. ¿Había sesiones especiales? ¿Había temas especiales? Sí, no, las sesiones ordinarias. Las sesiones ordinarias. A veces se llaman miércoles y jueves a veces. Y lo importante de aquella época, fíjese que el caso del peronismo, que yo siempre lo rescato y lo digo porque realmente es muy importante lo que hizo, se aprobaron más, el primer año se aprobaron más de 120 proyectos de leyes, de los cuales más del 60% fue por el voto unánime, claro, en donde se estudiaba la ley, se la modificaba, se la enriquecía, se la rechazaba o no, pero logramos tener más del 60% de las leyes por voto unánime, porque todos nos sentíamos parte, tanto oficialismo como oposición, de esa nueva república que estamos viviendo en ese momento. Y bueno, me imagino que esto significaba un entusiasmo. Ya el debate de ideas, imaginaba en una reunión entre hombres y mujeres que pertenecían a la política, nada más ni nada menos que ponerse en el lugar de quienes eran los habitantes que ellos representaban para decir, bueno, la mejor ley tiene que tener estos condimentos. Y de esa manera las iban elaborando. Así es. Y en ese aspecto, tanto a nivel nacional, el radicalismo siempre estuvo en minoría en el Senado, que ahí tuvo los problemas de Alfonsín, sí, los grandes problemas que tuvo Alfonsín los tuvo por el Senado. De la famosa ley Mucci, que la presentó en febrero del 84, que pierde por un voto de Zapac, sí, en ese momento, que ahí comienza una etapa distinta del gobierno del doctor Alfonsín, en donde el gremialismo en ese momento recupera el poder y comienzan los famosos 13 paros que fueron letales, para el gobierno del presidente. Para tratar de sostener un país productivo que tenía la necesidad de tener en marcha su matriz productiva, casualmente para generar esos recursos en un estado totalmente endeudado, con muchísima pobreza y también con mucha desocupación, evidentemente fue una cuestión que hizo flaquear
por ese lado, por ese flanco, a la administración de Alfonsín. Vamos a ir a la pausa. En instantes repasamos la votación de algunos otros candidatos en esta fecha histórica, 30 de octubre, pero también el discurso de Alfonsín una vez habiendo obtenido esa victoria en el retorno a la democracia en la República Argentina en el año 1983. Seguimos en un ratito con el doctor Elvio Molardo. La pausa y ya volvemos.